El bosquejo de esta noche hemos puesto una visión de Jesucristo, porque el libro de Apocalipsis es en cuanto a Jesucristo. Igual que el libro de Daniel se enfoca en la gran visión de Jesucristo, Apocalipsis es en cuanto a Jesucristo, y este dice claramente al principio, porque dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y es la misma visión de Daniel, que en Daniel capítulo 10, versos 5 y 6, la gran visión. Y aquí este libro es la revelación del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, de Cristo Jesús, el mismo que vio Daniel en su gran visión. 4 cosas nos da el bosquejo de todo el libro de Daniel. La primera es reinado o reino, después rey, después la casa de Dios o el santuario, y después el pueblo de Dios. El pueblo fue llevado cautivo, la casa de Dios fue saqueada, el rey fue destronado y el reinado fue derrumbado. Y hay para cada una de estas 4 cosas en Daniel una historia y también una profecía. La historia del reinado es el capítulo 3, donde los 3 jóvenes están echados al horno de fuego. La historia del rey es el capítulo 4, donde el rey es comparado con un árbol que es cortado. Y la historia del santuario es del capítulo 5, entonces vamos 3, 4, 5. En el capítulo 5 la historia de Belsasar, que tuvo su fiesta y usaba los utensilios de la casa de Dios para tomar su vino de Babilonia. Y la historia de la restauración del pueblo es el capítulo 6. Entonces 3, 4, 5, 6 son 4 historias. Y las profecías son capítulo 2, el reinado es restaurado. El Dios pondrá su gobierno en todo el mundo. Y la historia, la profecía del rey es el capítulo 7, donde Cristo le es dado el gobierno tras el juicio. Es dado el reinado. Es puesto como rey. La historia del santuario obviamente es el capítulo 8 y 9, que hablan del santuario será restaurado. Todo lo que fue saqueado y derrumbado será restaurado, pero Daniel va aumentando en cada profecía. Y cuando llegamos a la última profecía de los versos de los capítulos 10 al 12, habla de la restauración del pueblo. Y dice claramente en Daniel 10:14 que el ángel vino. Daniel 10:14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Entonces es la profecía en cuanto a la restauración del pueblo. Y este bosquejo tiene sus 4 visiones, pero hay una visión adicional. Y esto se encuentra en el capítulo 10 y Daniel lo nombra el gran visión. Pensamos que los 4 bestias del capítulo 7 o los reinados que están representados por la imagen del capítulo 2 o los animales, el carnero y el macho cabrío del capítulo 8 son visiones muy importantes, o el rey del norte y el rey del sur que se encuentra en el capítulo 11 es muy importante, pero el más importante es lo que dice en el capítulo 10 en 2 versos únicamente, los versos 5. El capítulo 10, versos 5 y 6. Y alcé mis ojos y miré,
Y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esa gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. La gran visión es en cuanto a un hombre. Y este hombre dice cómo está vestido, cómo están sus ojos, cómo están sus piernas, cómo está su voz. Y es la visión de nuestro Señor Jesucristo, vestido en el traje del día de expiación. Y este es el mensaje de Daniel, que Cristo es el que restaura el reinado, el rey, el santuario y el pueblo. Y cuando pasamos a Apocalipsis, encontraremos la misma visión. Vamos a comenzar con los primeros versos de Apocalipsis 1 y pasaremos a ver la visión muy pronto más adelante. Y el bosquejo de esta noche hemos puesto una visión de Jesucristo, porque el libro de Apocalipsis es en cuanto a Jesucristo. Igual que el libro de Daniel se enfoca en la gran visión de Jesucristo, Apocalipsis es en cuanto a Jesucristo, y este dice claramente al principio, porque dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Estos primeros 3 versos, entonces, encontramos entonces las bendiciones, que son una triple bendición. Y estos son los versos 1 al 3 de Apocalipsis 1. Y vemos que dice, es una revelación. Este no es cosa escondida, no es cosa encubierta, no es cosa sellada, es una revelación, y la revelación es de Jesucristo. Que Dios le dio, el Padre le dio al Hijo esa visión para manifestar a sus siervos. Es decir, a los que sirvan a Dios es dada esta visión de Jesucristo para manifestar a sus siervos. ¿Y qué cosa va a manifestar? Entonces debemos ver que es en cuanto a Jesús, y es en cuanto a eventos. ¿Y qué clase de eventos? Nos dice claramente, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, manifiesta eventos futuros. Futuros al tiempo de Juan, porque Juan estaba en la isla, puesto allí como prisionero. Esto vamos a leer más adelante. La revelación de Jesucristo. Estamos claros, ¿no? El libro se trata de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esos son eventos futuros. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra enviándola es la misma palabra que dice en Juan 21. Juan 21, 19, Cristo está hablando con Pedro y ha dicho en el verso 18, de cierto te digo, cuando eras
más joven, tú ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otra y te llevará a donde no quieras. Cristo está diciendo algo a Pedro. Y cualquier viejo necesita ser vestido, ¿no? Cuando es incapaz. Pero Cristo no está hablando de poner la ropa, porque entendió bien Pedro de lo que significaba Cristo. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígame. Entonces Cristo está hablando con Pedro, está al lado del mar de Galilea y está restaurando Pedro al ministerio porque había negado a su Señor 3 veces y Cristo 3 veces le preguntaba si le amaba y después le dijo, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender. La frase dando a entender es igual que la palabra en Apocalipsis. Aquí podemos poner significando. Dando a entender. ¿Qué significaba? Que Pedro iba a tener otro que pusiera su ropa y que extendería sus manos. La muerte, como iba a morir. Era un símbolo. Y esto tenemos que aprender al principio de Apocalipsis, que es dado esta enseñanza en símbolos. Y la palabra en Apocalipsis 1, que en inglés dice significándola, aquí la palabra dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola. La traducción no es tan buena, pero enviándola es la palabra significándola, usando símbolos. Y vamos a ver antes de terminar el capítulo, obviamente, que el libro es en cuanto a eventos futuros, en cuanto a Jesús y usando símbolos. El Padre lo dio al Hijo, el Hijo lo dio al Espíritu Santo, que usó ángeles para pasar el mensaje a Juan, el apóstol Juan. Y dice el verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Está hablando ahora de Juan, porque fue dado a Juan, que estaba en la isla de Patmos, y dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Pues, ¿qué fue la palabra de Dios? El Antiguo Testamento. Juan había predicado el Antiguo Testamento. Había dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? El mensaje de lo que Cristo hizo. Juan escribió el libro de Juan, que habla de la vida de Cristo. Él dio testimonio del Antiguo Testamento, de la vida de Cristo, el testimonio de Jesucristo, y ahora va a dar y de todas las cosas que ha visto, porque ahora él va a ver mucho en este libro. Y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces nos da a entender que los eventos van a comenzar ¿cuándo? Muy pronto, ¿no? El tiempo está cerca. Entonces, los eventos que vamos a encontrar en este libro comienzan en el tiempo de Juan y van en adelante, porque van a comenzar cercano, en poco tiempo. Ahora pasamos a los versos 4 en adelante. Vamos a considerar 3 saludos. Vamos a ver de quién nos manda saludos al comenzar este libro. Dice el verso 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era
y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de todos los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces los saludos ahora vamos a encontrar que son de 3 personas. Juan lo escribe y dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Esto nos interesa porque el próximo estudio vamos a considerar 7 iglesias. Pero podemos recordar que Dios dijo que la iglesia es una. Entonces nos preguntamos por qué habla de 7. Y después dice, y de los 7 espíritus, pero sabemos también que dice que es un solo espíritu, el Espíritu Santo. Entonces, ese número 7 nos interesa mucho. Y el número 7 nos da a entender que es completa, que la plenitud, lo completo de una cosa, usa la Biblia, especialmente en Apocalipsis, el número 7. Entonces, en verdad, no son 7 iglesias, y eso vamos a ver en el estudio después, pero es una iglesia con 7 fases o 7 ejemplos, ¿no? Y entonces dice: a las 7 iglesias que están en Asia, paz a vosotros. Paz es estar en tranquilidad en su ambiente y en su corazón. Y no solo dice paz, sino dice gracia y paz. Y la gracia es ser considerado mejor que eres. Entonces, Juan está dando a nosotros, los que estamos leyendo, a los que están interesados, que Dios nos trate mejor de lo que merecemos. ¿Y por qué esto si somos perfectos? Pues no. Es que somos tratados mejor que somos porque no somos perfectos. Somos pecadores. Entonces, la gracia necesitamos por ser pecador. Y paz es también la bendición. Y la gracia y la paz vienen de ¿quiénes? Dice, del que es y que era y que ha de venir. Es el Padre. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Pues su trono es el trono del Padre, que obviamente menciona en el capítulo 4. Entonces, el que es, que era y que ha de venir es el Padre. Y el Espíritu Santo está nombrado aquí como los 7 espíritus que están delante de su trono del Padre. Y la tercera, el tercer saludo, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. El primogénito es la palabra arque, es decir, el más alto, el más importante, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, hablando de Jesucristo todavía, al que nos amó, Jesucristo, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Obviamente está hablando de la obra que Cristo hizo en este mundo y su aplicación de su sangre para lavar nuestros caracteres. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Cristo entonces va a recibir la gloria y el imperio, le va a ser el rey de la humanidad. Y en este sentido también tenemos que ver que vamos en una dirección en este libro. La dirección que llevamos es hacia un matrimonio, hacia unas bodas. Las bodas del Cordero es el blanco que queremos alcanzar en el libro de Apocalipsis. Y aquí dice que Cristo recibirá la gloria
A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En Daniel dijo que Dios iba a tener el reino por todos, por todo el mundo. La piedra que pega a la imagen será esto ejemplo. Y aquí dice que Cristo es el que tendrá el imperio por los siglos de los siglos. Este entonces el fin del libro de Apocalipsis, a la cual nos dirigimos. Y dice, he aquí el que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces hablaba en el verso 5 de su sangre, ¿no? De su sangre. Y en el verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el verso 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Habla entonces de la gloria y el imperio que Cristo recibirá después de su segunda venida. Imperio. Entonces aquí tenemos que el libro es en cuanto a Jesús. Usa símbolos para enseñarnos y habla de eventos finales o eventos futuros, mejor dicho. Y estos eventos son de entre la sangre y el imperio. O es decir, entre la cruz y la eternidad. O es decir, podemos poner que es de Pentecostés hasta el paraíso. Pentecostés hasta el paraíso son los eventos que vamos a considerar en este libro. Entonces la iglesia de Dios, la iglesia cristiana desde los tiempos de Juan, el apóstol Juan, tienen en este libro lo que va a pasar entre la cruz y el imperio, entre el Pentecostés y el paraíso. Esto entonces es la porción que consideramos en cuanto a saludos. Los saludos eran de 3 personas, las bendiciones eran 3 y ahora vamos a considerar 3 introducciones en los versos 8 en adelante. Y cada introducción es una persona. ¿Se capta la idea? Es una persona y cada persona dice la misma cosa al principio. Vamos a leer. Yo soy el alfa y la omega. Principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué estaba ahí? Por causa de la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y el testimonio de Jesucristo, el Nuevo Testamento, el libro de Juan. Por ser predicador del Antiguo Testamento y por ser predicador de Cristo, está sufriendo esta prisión de estar puesto en esta isla de como prisión penitenciaria. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí gran voz como de trompeta. Aquí tenemos que ver que el que habla tiene voz ahora de trompeta, el que va a hablar ahora. ¿Y qué dice Juan? Que estaba ¿qué? En el Espíritu. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor, Cristo dijo, yo soy el Señor, el Hijo del Hombre, el Señor del sábado, ¿no? Y en el día del Señor estaba en el Espíritu y oyó una voz, y esta voz dijo, que decía, yo soy el Alfa y el Omega,
el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí entonces hemos tenido dos personas hasta aquí. Dos personas que presentaron, cuando uno encuentra a una persona, se da la mano, yo soy tal, ¿no? Me llamo tal. Y el primero dice, me llamo principio y fin. Y el segundo dice, me llamo principio y fin. Y el tercero va a decir la misma cosa, me llamo principio y fin. Pero el primero dice, yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y quiera y que ha de venir el Todopoderoso. Pues más arriba vimos que decía, del que es, verso 4, y que era y que ha de venir. Es la misma persona de la primera gracia y paz. Y esta persona es el Padre mismo de la deidad, porque en toda la Biblia la palabra todopoderoso solo refiere a él. Cuando encuentra la palabra todopoderoso, está hablando del Padre. Y el Padre dice, yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Y esta palabra encontraremos también más adelante en Apocalipsis, el todopoderoso. Después Juan dice que es hermano en la paciencia, en la tribulación que él está sufriendo. Fue hecho en un olla de aceite que hirviendo y no fue muerto porque Dios le rescató y entonces fue mandado a esta isla pensando ya no pudo tener influencia en el pueblo cristiano, ¿no? Pero ahí Dios vino en persona para darle esta visión. Y entonces, cuando estaba en la visión, estaba en el Espíritu, dice el otro, el segundo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe, dice esta persona, en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esa es la voz como trompeta. Y podemos ver que la voz como trompeta corresponde al Espíritu Santo. Siempre cuando habla de la voz del Espíritu Santo, habla de un instrumento. Trompeta muchas veces, a veces arpa y otros instrumentos. Cuando habla de la voz del Padre, como dice en cuanto al Padre, su voz es como de trueno. Podemos leer en 2 de Samuel, capítulo 22 y el verso 14, que dice así, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. También hay otros versos que soportan la idea que la voz del Padre es como de trueno, en Job 37:5, en Job 40, verso 9, en Salmos 29, verso 3, y podemos leer también en Juan capítulo 12, porque es Juan mismo que escribe Apocalipsis, y en su Evangelio, el capítulo 12 de Juan, había un evento. Recordarán que un poco antes de la cruz, estaba con mucha gente en su derredor Cristo. Y el capítulo 12 de Juan dice en el versos 27 y 28, Cristo está hablando, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Entonces Cristo está en la tierra, está Andrés trayendo a los griegos a hablar con Cristo y Cristo habla al Padre y el Padre responde en voz como trueno. Y la voz del Espíritu Santo es como de trompeta y esto se puede ver en varias partes y la voz del Hijo
vamos a considerar en lo que leemos de aquí en adelante, pero debemos decir de las 7 iglesias, estas iglesias están en Asia. Pablo había visitado a varias de estas iglesias, había comenzado o iniciado, inaugurado algunos de ellos, pero sabemos que hay más que 7 iglesias en Asia, porque en Colosenses dice que había iglesia en Heriópolis y en Colose sabemos que Pablo escribió a Colose, así que habían más de 7, pero tenemos que recordar que el número 7 equivale a completo. Equivale a completo, o podemos decir en plenitud, ¿no? En su totalidad. Entonces, el Espíritu Santo, 7 espíritus, es el Espíritu Santo en su plenitud. 7 iglesias es la iglesia de Dios en su plenitud. Y dice a las 7 iglesias que están en Asia. Y después, el verso 12 de Apocalipsis 1 dice que Juan dio vuelta, ¿no? Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Bueno, este es donde comienza el libro de las 7 iglesias que están comparados con 7 candeleros de oro. Y cuando dio vuelta, vio los 7 candeleros de oro, pero después dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, el Padre nos ha dado mano en el verso 8. Yo soy Alfa y Omega. El Espíritu Santo nos ha dado mano en el verso 10. Yo soy Alfa y Omega. Y ahora encontramos a uno parecido, semejante al Hijo del Hombre. ¿Y cómo está vestido? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Está hablando de Jesucristo, obviamente, el que parece Hijo de Hombre. Y es la misma visión de Daniel que leímos antes en Daniel capítulo 10, versos 5 y 6. La gran visión. Y aquí este libro es la revelación del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, de Cristo Jesús, el mismo que vio Daniel en su gran visión, y aquí está vestido en la misma manera, con las piernas de la misma material y sus ojos iguales que penetran como fuego, y dice que su voz es como voz de estruendo de muchas aguas. Es la voz de Cristo. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué es esta espada? Una espada aguda de 2 filos, según Hebreos, capítulo 4. La palabra de Dios es una espada. También dice en otra parte, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, ¿no? Ese es Cristo y de su boca sale la palabra de Dios. Esta es la espada. ¿Pero por qué decimos espada? Porque este libro usa ¿qué? Símbolos. Todo el libro está lleno de símbolos. No está hablando de una espada que tú puedes cortar una hierba o una persona a herirse. Está hablando de la palabra de Dios. Es símbolo de la palabra de Dios. Y las estrellas, vamos a ver, también son símbolos. Entonces dice así. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, ¿qué pasó con Daniel cuando vio la misma visión? Se cayó Daniel y ya estaba sin fuerza. Igual Isaías cuando estaba en el templo y la presencia de Dios se espantaba mucho. Pedro, a encontrar a Cristo con los peces, dijo, aléjate de mí, Señor, porque soy pecador. Y aquí Juan, igual que Daniel,
cae, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ahora Cristo nos da la mano, porque Juan representa a nosotros. Y dice, yo soy el primero y el último. Y igual como Cristo que tocó a Daniel, aquí toca a Juan para levantarlo. Y dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, él tiene la llave para meter en muerte o en el infierno. Las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ya había visto unas cosas, va a haber más cosas y después más cosas. Y esos son los eventos que vamos a considerar en este libro. Y dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces es continua, es apocalíptica, va uno tras otro. Y las cosas que van a suceder después de estas. Y ahora concluye con el verso 20. El misterio. Otra idea para darnos que estamos hablando de símbolos, de misterios. El misterio de las 7 estrellas. Pues, ¿por qué hablaba de 7 estrellas? Ahora nos va a explicar. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Es símbolo. Estrella es símbolo para ángel. Ángel quiere decir mensajero. Cristo tiene los mensajeros a su iglesia, sus pastores, sus evangelistas, los tiene en su mano, los cuida mucho. Y dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, candelero equivale iglesia. Estrella equivale mensajero. Espada equivale la palabra de Dios. Muchos símbolos vamos a encontrar en este libro. Posible no vamos a entenderlos todos, pero podemos entender lo que alcanzamos, ¿no? Y entendiendo los símbolos, vamos a entender dónde va la historia desde el Pentecostés hasta el paraíso. Y como conclusiones, podemos decir que el Apocalipsis revela eventos. ¿Dónde está la pluma roja? Eventos. Esta es una cosa importante para recordar. Apocalipsis revela eventos de importancia ¿para quiénes? ¿Quiénes encontramos en este capítulo? ¿Quiénes están envueltos en estas cosas? ¿No nos ha dado saludos 3 personas? ¿No nos han dado mano 3 personas? Ellos tienen interés en estos eventos, ¿no? Tienen interés en estos eventos porque tienen que ver con Jesús y su iglesia. Todo el libro tiene que ver con la relación entre Jesús en el cielo y su iglesia en la tierra. Entonces, eventos es muy importante en cuanto a que Jesucristo y su iglesia desde Pentecostés hasta el paraíso y guiándonos y dándonos consuelo y sabiduría en cuanto a los peligros y conflictos que nos esperan. A la iglesia, desde el tiempo de Juan hasta el fin de este mundo, es dado estos eventos, estas cosas que son de mucha importancia para el Padre, el Espíritu y el Hijo, y para nosotros, parte de su iglesia, para darnos consuelo y sabiduría en cuanto a los peligros y conflictos que nos esperan. Y como segunda conclusión, por medio de símbolos
Apocalipsis presenta al Padre, Espíritu e Hijo en su obra de preparar la iglesia. ¿Preparar la iglesia para qué? ¿A qué rumbo vamos? ¿Qué es el gran evento que esperamos? Igual que Daniel, la piedra que pegó a la imagen, el Hijo del Hombre que recibió el reino, el santuario que fue purificado, el pueblo de Dios que fue librado. ¿Qué es el gran evento en Apocalipsis? Estamos hablando especialmente de dos personas. ¿Quiénes son las dos personas? Hemos hablado de tres personas, ¿no? Hemos hablado del Padre, del Espíritu y de Jesucristo. Todos ellos tienen interés, pero hay otra persona que estamos hablando, que son las siete, ¿qué? Las siete iglesias. Y las siete iglesias es una sola iglesia y es una persona. Más adelante vamos a aprender su nombre, ¿no? Pero si leemos en Gálatas ya vamos a ver que su nombre es Jerusalén, nuestra madre que está arriba, ¿no? Entonces es en cuanto a Cristo y su iglesia que van rumbo a las bodas. Y el Padre tiene interés en las bodas del Hijo. Y el Espíritu como representante, la madre tiene interés en el matrimonio del Hijo. Y el Hijo por lo seguro tiene interés en con quién se va a casar. Y entonces esto es la historia del Padre, del Espíritu y del Hijo en preparación para las bodas y de la iglesia en preparación para las bodas. Entonces, el segundo hemos puesto símbolos hacia qué? Las bodas. Símbolos hacia las bodas y especialmente de interés a tres personas, Padre, y, Espíritu e Hijo. Y como tercera conclusión, vamos a poner que en Apocalipsis, Cristo es revelado como sumo sacerdote vestido en la ropa del día de expiación. Cristo está revelado como sumo sacerdote. Bueno, en el verso, si hubiéramos puesto con más detalle, en el verso, los versos 5 y 6 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, ese es profeta, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes, el primogénito de los muertos, sacerdote, y el soberano de los reyes, rey. Entonces Cristo es presentado como profeta, sacerdote y rey. Y aquí tenemos a él especialmente en la vestidura del sumo sacerdote y tenemos que ver que el evento hacia el cual nos dirigimos es un evento del día de expiación. Porque el día de expiación es el único día cuando entra al lugar del pacto. ¿Y qué tiene que el pacto? ¿Qué tiene que ver el pacto con matrimonio o con bodas? Pues sin pacto no hay matrimonio. Entonces el matrimonio va a ocurrir en el lugar santísimo, en el día de expiación. Y en el próximo estudio vamos a ver cómo pone Juan, por medio de Cristo y el Espíritu Santo y el ángel, estos eventos en un orden de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que corresponde a algo que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero por lo menos ahora tenemos eventos de consuelo para nosotros, símbolos hacia las bodas de parte del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y Cristo vestido como sumo sacerdote en ropa del día de expiación. Así es revelado Cristo al principio, como en Daniel, es hacia el día de expiación que nos dirigimos igual que en Daniel.